Vamos a otro tema. El gobierno entregó este jueves los nuevos puestos de mando y observación fronterizos en Colchane con el fin de mejorar la habitabilidad de los militares en las fronteras. Una medida que se enmarca en el plan del gobierno para poder controlar la migración ilegal en nuestro país. Vamos a conversar sobre este y otros temas. Nos acompaña para esto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Muchísimas gracias por estar con nosotros, subsecretario. Buenos días. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto de saludarte. Desde Puede que Iquique. escuchar algún ruido porque estamos en Iquique, estamos en la base aérea que tiene la Fuerza Aérea aquí en Iquique, a punto en un ratito más de despegar rumbo a La Paz, en conjunto con el general director de Carabineros de Chile y con el subdirector nacional de la Policía de Investigación, y el ruido es porque estaban despegando uno F-16. Súper interesante eso, subsecretario, partir por ahí. Ya le voy a preguntar por este puesto de mando, pero el trabajo que busca hacer usted con Bolivia también. Aquí harto se ha hablado de que para poder controlar la migración ilegal en este caso, es súper necesario que haya coordinación entre los países. En concreto, ¿qué va a hacer usted a Bolivia? Sí, la seguridad de la frontera, por supuesto, que depende de la determinación que tiene el gobierno de Chile de tomar medidas para garantizar la seguridad de la frontera, y ya podemos hablar posteriormente de la medida a propósito de los puestos de observación fronteriza. Pero la seguridad de una frontera tiene dos partes, y en este caso se requiere también la coordinación con nuestro país vecino, que es Bolivia. En este caso, hoy día tenemos en La Paz un encuentro de la Casa de Gobierno de Bolivia con el ministro de Gobierno Castillo. Vamos acompañados de nuestras policías y esperamos firmar durante el transcurso, aproximadamente al mediodía, un acuerdo con ellos, un primer acuerdo formal que va a ser firmado también por el gobierno boliviano, en tres aspectos que vamos a acordar hoy día. Uno tiene que ver con la lucha conjunta en contra de la trata de personas, delito gravísimo que afecta a niños, a niñas, a mujeres, a adolescentes y concurren la frontera, y vamos a firmar un memorándum de entendimiento en materia de trata de personas. Vamos a firmar también un acuerdo que va a coordinar operativos policiales conjuntos en la frontera en una primera etapa en contra del tráfico y contrabando de vehículos robados. Y en tercer lugar vamos a establecer un mecanismo de coordinación en materia de información para que la persecución en materia de vehículos con encargo por robo, que muchas veces roban en Chile y son trasladados a Bolivia para su venta, la policía boliviana puede tener información oportuna, inmediata, para la persecución penal, la identificación de esos vehículos y la devolución de esos vehículos a Chile. Esas tres cosas vamos a firmar hoy día de manera formal y esperamos en unas 2 o 3 semanas más tener una reunión aquí en Chile, esperamos en Arica con el gobierno boliviano para enfrentar los temas de contrabando y de migración irregular, en la cual estamos trabajando también en forjar acuerdos de trabajo conjuntos. Ya, porque ahí ha habido ciertas tensiones también entre los países, por ejemplo, con las reconducciones de personas, donde sabemos que entran a Chile pasando por otros países y cuando se reconduce a esas personas, esos países, en este caso estamos hablando de Bolivia, muchas veces no acepta a esa gente de vuelta y queda el migrante en una situación de limbo, ¿no? De no saber qué hacer. ¿Eso se debería subsanar con este tipo de acuerdos? ¿Hacia allá apunta esta idea de trabajar en conjunto? Sí, este trabajo en conjunto apunta primero de que nosotros hemos hecho un esfuerzo de mejorar la seguridad de la frontera, por ejemplo, a través de el desplazamiento de Fuerzas Armadas en conjunto con las policías en materia de frontera. Pero hay muchos pasos no habilitados entre Bolivia y Chile en su frontera, 61 contamos aproximadamente. También necesitamos que en el lado boliviano haya también mayor esfuerzo en materia de disposición de fuerzas policiales o militares para el control de la frontera, porque la migración irregular, finalmente ese migrante cruza de Bolivia a Chile y podemos tener el control de la frontera en el lado chileno, pero también necesitamos que Bolivia tenga control en el lado boliviano. Segundo, queremos también disponibilizar herramientas que permitan el flujo migratorio regular de ciudadanos bolivianos. Regular digo porque muchos ciudadanos bolivianos ingresan a Chile de manera irregular en busca de trabajo porque son trabajadores temporales. Entonces, estamos trabajando para poder, a través de la visa Mercosur, facilitar el flujo migratorio regular de los ciudadanos bolivianos. Y, por supuesto, queremos también llegar a acuerdos en materia de reconducción
es uno de los temas, pero estos temas los vamos a conversar, lo estamos conversando, pero esperamos abordarlo en la siguiente reunión que se sostendría en Chile. Ya, vamos a estar atentos a esos avances entonces en cuanto a la colaboración con el país vecino, pero vamos también a lo que decíamos al comienzo, subsecretario, que tiene que ver con estos puestos de mando y observación fronterizos que entiendo están teniendo además un estándar superior. Lo primero que le quiero pedir es que le explique a las personas que nos ven qué son estos puestos de mando y observación fronterizos, qué se hace desde ahí, porque no todos nosotros hemos podido estar en la frontera observando el trabajo de los militares. A ver si nos puede explicar. Cuando el presidente Gabriel Boric nos pidió mejorar las condiciones de seguridad en la frontera, vinimos a ver cómo se hacía la seguridad fronteriza, el control fronterizo. ¿Qué es lo que es un puesto de observación fronterizo? Es una infraestructura donde hay funcionarios militares, normalmente 3 funcionarios militares del ejército, y normalmente acompañados de 1 o 2 funcionarios de Carabineros de Chile, que están vigilando visualmente la frontera. ¿Cuáles eran las condiciones de lo que lo hacían? Bueno, primero estaban en un container que no tenía calefacción, no tenía baño, debo decir además que no tenía ninguna tecnología, por lo tanto estaban incomunicados, porque normalmente en esos lugares la señal de materia de telefonía celular no existe y no había comunicación satelital, y por lo tanto en realidad era una vigilancia, por ser generoso, extraordinariamente precaria. Decidimos cambiar eso en conjunto, en un acuerdo con el Comando Conjunto Norte del Ejército, y lo que vinimos ayer a hacer a Colchane es a mirar el primer sistema integrado de control fronterizo que se está instalando en conjunto en este trabajo con el Ejército de Chile, con el Comando Conjunto Norte. ¿Cuál es el estándar de hoy día que estamos instalando? Primero, estamos hablando de instalaciones que están climatizadas, por lo tanto las personas que están ahí no están expuestas a los fríos bajo cero, ni a las temperaturas altas, pero tienen climatización, tienen comunicación satelital, y por tanto las 24 horas del día, los 7 días de la semana están comunicados. Tercero, tienen cámaras térmicas de alta tecnología, que por supuesto mejoran de manera muy notoria y evidente la capacidad de control que tenemos de la frontera. Pueden detectar el movimiento de un vehículo a 10 kilómetros en la noche, pueden detectar el movimiento de personas a lo menos a 3 kilómetros, tienen una cobertura mucho más amplia en materia de los kilómetros que se pueden cautelar, y son 3 puestos de observación fronteriza, las 3 con estas condiciones, con cámaras, con conexión satelital, con salas de monitoreo, con climatización, con esas condiciones, y un puesto de mando. Te debo informar que esta vigilancia, producto de la conexión satelital, puede ser transmitida esta información a cualquier lugar de Chile. O sea, en Santiago podríamos estar viendo lo que se visualiza a través de las cámaras que están vigilando la frontera en el sector de Colchane. Por lo tanto, es un estándar que no existía en Chile. La empresa que finalmente lo llevó a cabo nos dice que es el estándar más alto en América Latina y en Centroamérica lo menos. De hecho, hay funcionarios del ejército que fueron a la frontera de Estados Unidos con México a ver cuáles eran los sistemas que tenían de control fronterizo. También vimos los de Brasil. Estos tienen un estándar superior a los que tienen en esos países. Ya. Subsecretario. Es la experiencia que vamos a replicar en otros 6 lugares de la frontera norte. Ya, y me imagino que esto redunda en tener también una mayor capacidad de reacción cuando hay personas que intentan traspasar pasos irregulares, ¿no? Ese finalmente es el objetivo, poder controlar mejor la migración. Bueno, lo que hacían 30 funcionarios, el Ejército de Carabineros, ahora lo van a poder hacer 10 por la tecnología de la que se dispone, y los 20 van a poder constituir equipos de terreno que respondan frente a la eventual vulneración de la seguridad fronteriza. Y esto ha tenido además, producto del despliegue de las Fuerzas Armadas, un efecto estadístico muy claro que tiene que ver con la disminución de los ingresos irregulares. A agosto del año pasado había detenido ingresando irregularmente a Chile a 23.000 personas. Este año se han detenido a 13.000, hay una disminución en torno al 45% de ingreso irregular, y lo segundo, muy evidente, es el cambio en la nacionalidad de quienes están ingresando irregularmente. El año pasado el 80% de los que ingresaban irregularmente eran ciudadanos de nacionalidad venezolana. Hoy día eso ha disminuido al 48%. Uno puede decir, tenemos mejor control de la frontera, tenemos más seguridad en la frontera, tenemos menos ingresos irregulares y tenemos menos ingresos irregulares de ciudadanos venezolanos.
Bien, vamos a seguir bien atentos a cómo van a ir funcionando y cómo se van a ir replicando además estos puestos de mando y observación para ir sumando esfuerzos en el control de la migración irregular. Subsecretario, no puedo dejar de preguntarle, ya que estamos hablando de la seguridad en términos de la migración y de términos de las fronteras también, de lo que está pasando en nuestras calles, aquí en la región metropolitana. Hoy día una balacera que termina con un muerto en el mismo lugar, en la misma plaza donde el gobierno lanzó el programa de Calles sin Violencia. Llevamos 10 homicidios solo en esta semana. ¿Cuál es la reacción que tienen ustedes desde el gobierno? Esto ocurrió en la Plaza Bogotá, en la ciudad de Santiago. Efectivamente, la antecedentes que dispongo de que una persona llegó armada, ya determinada, al parecer a asesinar a una persona, que fue a la que le disparó. Esa persona alcanzó también a sacar un arma, por lo tanto, la persona que estaría grave es quien fue el autor del homicidio. Eso es lo primero que te quería contar, y lamentablemente hay una persona que salió lesionada por una esquila que no tenía nada que ver con el incidente y estaba por casualidad en el lugar. Estamos luchando contra los homicidios, por eso es el plan Calles sin Violencia. Yo ayer, Carla, me junté aquí en Iquique con los alcaldes del norte. En Arica tenemos un 36% de disminución de los homicidios. Aquí en Tarapacá hemos logrado una disminución del 18% de los homicidios. Si uno mira a la primera semana de agosto comparada con el año 2022, teníamos una disminución en torno al 4% de los homicidios a nivel nacional. Vamos a seguir luchando para lograr que el año 2023 quebremos una tendencia nefasta para el país, que es que tengamos una tendencia persistente al alza de homicidios. Esa tendencia es la que queremos quebrar, queremos detener y quebrar. O sea, queremos que el país no sea un país que se acostumbra a que todos los años hay más homicidios. Queremos que este sea un país donde los homicidios van disminuyendo y los vamos controlando. Por eso el plan Calles sin Violencia, por eso los equipos especializados en materia de persecución penal en homicidio, y para eso hemos destinado recursos al Ministerio Público, para equipos especializados, y también hemos instalado, en un trabajo conjunto con la Policía de Investigación y también con Carabineros de Chile, hemos instalado equipos especializados policiales en 10 regiones de Chile justamente para la persecución de los homicidios. ¿Por qué? Porque detrás de los homicidios hay estructuras criminales. Si las identificamos, las desarticulamos, entonces tenemos un efecto que es que finalmente no pueden seguir llevando la violencia a las calles y produciendo homicidios. Esa es nuestra tarea y en eso estamos trabajando intensamente. Entendiendo que los escenarios pueden ser disímiles, y usted me nombra también lo que pasa en regiones que no necesariamente tienen las mismas lógicas que en la región metropolitana, y donde el plan se tiene que ir adaptando, me imagino yo, a las distintas circunstancias locales. Lo que ha pasado hoy día en Santiago Centro, por supuesto que se convierte en una especie como de símbolo, ¿no? Porque desafía el plan Calles sin Violencia, el que en ese mismo lugar hay una persona fallecida. ¿Ustedes siguen creyendo en el gobierno que esta es la respuesta a el tema de los homicidios con esta escalada de 10 en la última semana? ¿O aquí se empieza a considerar tener, no sé, medidas adicionales, reforzar el plan? ¿O ustedes siguen confiando en que este es un plan que a la larga tiene que dar sus frutos y que está funcionando bien? Mira, lo primero es importante lo que tú dices, porque lo primero es que hay un plan. Si tú miras antes del plan Calles sin Violencia y te preguntas cuál era el plan que tenía el gobierno de Chile o el Estado chileno en contra de los homicidios, yo tendría que haberte dicho, no había un plan. Hoy día Chile tiene un plan, digamos, mirando experiencias internacionales, a propósito de que hay algunas autoridades políticas que han viajado, por ejemplo, a Medellín. Uno tiene que mirar cuáles son las causas de los homicidios para poder determinar qué políticas públicas pueden ser efectivas para enfrentarlos. Si uno mira los homicidios como el que tú mencionas en la Plaza Bogotá, o ves otros homicidios que han ocurrido, por ejemplo, en otros lugares de Chile, están muy vinculados a estructuras, a bandas criminales, a disputas entre esas bandas, disputas territoriales, disputas por las drogas, disputas por el negocio. Por lo tanto, si hay una parte importante de los homicidios que están vinculados a esas causas y también al uso del arma de fuego, la lucha en contra de las estructuras criminales, la lucha en contra de la presencia de armas en el país, ya sea armas legales o armas ilegales, se transforman en políticas indispensables. Por lo tanto, la persecución penal saca a organizaciones criminales dedicadas a delitos violentos. La fiscalización en materia de armas que está llevando adelante Carabineros tiene como sentido quitarle capacidad de fuego a las bandas criminales. Estamos llevando adelante patrullajes focalizados en las zonas donde hay mayor cantidad de delitos violentos. Esas políticas que están pensadas en base a experiencias y evidencias están teniendo resultados por ahora leves. Esperamos que esos resultados se profundicen, pero si logramos, Carla, por primera vez
tener un año donde los homicidios no suben, sino que bajan, consideraríamos que seguramente la política hay que fortalecerla, pero sería una política correcta, que va en el sentido correcto. Bien, subsecretario, antes de que tenga que ir a embarcar, porque sé que estamos ya contra el tiempo, preguntarle igual por la macrozona sur, no puedo dejar de hacerlo. Ha habido una serie de atentados en estos últimos días, mucha preocupación. Ayer la ministra del Interior decía que de alguna manera también esta escalada o esta seguidilla es la respuesta de esos grupos a que la ley opere, a que hoy día haya más resguardo policial, pero también los vecinos dicen, bueno, pero nosotros, ¿quién nos protege en este intertanto? Entendemos que se están haciendo cosas, pero eso también nos está exponiendo a tener más atentados. ¿Cómo se protege a los vecinos? ¿Ustedes van a tomar medidas adicionales? Algunos piden que se acelere la ley antiterrorista. ¿Qué va a hacer el gobierno para evitar que se sigan registrando los hechos que hemos visto en la macrozona sur estos últimos días? Sí, te doy 2 datos. 307 condenados en la macrozona sur por hechos vinculados a la violencia rural entre el 2022 y lo que va del 2023. 307 condenados. El año 2021 hubieron 100. O sea, hay una alta eficacia en materia de persecución penal. Segundo dato, hay 93 personas detenidas en el marco de hechos de violencia rural en los últimos 12 meses, 93 que están vinculadas directamente a estructuras criminales que operan en la macro zona sur. O sea, el Estado, sus políticas, está teniendo resultados en materia de persecución penal. La ministra se refería a que eso tiene una respuesta por parte de las organizaciones. Si tú ves los hechos de violencia, la reivindicación, el lienzo, acá hace mención a la situación de los comuneros presos. Porque están presos producto de la eficacia en materia de persecución penal. Para eso hemos fortalecido el Ministerio Público, que valoramos su trabajo, hemos desplazado equipos especiales de investigación particularmente a la región de la Araucanía, pero la gente tiene razón. Mientras tanto hay hechos de violencia que tenemos que controlar. Hemos tomado medidas adicionales, una de ellas, a propósito de que el conflicto cada vez está más focalizado en la provincia de Malleco, uno de lo que ha ocurrido en septiembre, la instalación de una nueva base militar adelantada en la comuna de Traiguén. Ya hay efectivos militares funcionando en Traiguén, pero vamos a instalar infraestructura y por tanto una base militar que se va a sumar a la de la Curacautín, a la de Capital Pastene y a la de Lumaco en el caso de la región de la Araucanía. Y también estamos haciendo una fuerte inversión en materia de dotar de capacidad tecnológica de vigilancia a las policías. No voy a detallar esa inversión, pero estamos haciendo una fuerte inversión en materia de poder tener mayores capacidades de vigilancia en la zona. Bien, pues subsecretario Monsalve, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros esta mañana de todos estos temas. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Un abrazo. Nos vemos. Gracias.